Bien, quiero primero saludarles a todos, donde quiera que estén. Desafortunadamente, la situación estratégica se caracteriza por una extraña discrepancia en la percepción de la realidad, que pareciera como si son dos universos diferentes sin conexión alguna entre ellos. Por la parte rusa, tras los ataques con proyectiles ATACMS y Storm Shadow de Estados Unidos y Gran Bretaña, han desplegado un nuevo proyectil táctico, como describe Sputnik el proyectil Oreshnik, contra una fábrica de armamentos en Dniepropetrovsk, Ucrania, que también ha servido como taller de reparaciones para los tanques alemanes Leopard, en representación de Rheinmetall, la compañía alemana. Esto parece no haber tenido efecto porque, a pesar de que el Oreshnik funcionó de la manera en que lo describió Putin en gran detalle, con velocidad de Mach 10, 10 veces la velocidad del sonido, debieron haber entendido en Europa y Occidente del peligro de esta espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas, pero no fue así en absoluto, porque inmediatamente después ocurrieron dos ataques más contra Kursk y Briansk en Rusia, también empleando los proyectiles Storm Shadow. Básicamente, lo que podemos concluir de todo esto es que las élites gobernantes se proponen escalar la situación de tal forma que, aunque Trump llegue a la Casa Blanca, para entonces ya la guerra se habrá intensificado a tal grado que le quedará imposible a Trump bajarle la intensidad. Luego nos encontramos en la situación más peligrosa en toda la historia del mundo, porque si el mundo sigue ignorando que estamos en el umbral de un intercambio nuclear, esto podría suceder fácilmente. Ayer, en Astana, en la reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTCCC, explicó en detalle qué es este proyectil Oreshnik. Básicamente es un arma hipersónica, es imposible de interceptar, y él explica que Rusia en su conjunto tiene 10 veces el número de armas que todas las naciones de la OTAN juntas, y pasó a detallar cada categoría de armas, y en cada una de ellas son armas superiores a las que dispone Occidente. Esto puso a la prensa occidental a decir que este Oreshnik no tendrá un efecto significativo, pero por lo que alcanzamos a determinar, esto no es así de ninguna manera, y lo explicaré en un momento. Ahora, la diferencia entre el proyectil Sarmat, que ya Putin había anunciado en el 2018, que ya entonces era una transición a un nuevo tipo de sistemas de armas que por primera vez aparecieron los proyectiles hipersónicos, en este caso capaces de volar a 20 veces la velocidad del sonido y con múltiples ojivas avant-garde. Y la diferencia es que el proyectil Sarmat
usa combustible líquido y por tanto tiene que ser lanzado desde bases fijas y por lo tanto su ubicación es conocida y se necesitaría, claro, para alcanzarlos en estos silos subterráneos, una gran fuerza explosiva por la profundidad en que se encuentran. Y el proyectil Sarmat, que le llaman en Occidente Satanás, es tan potente que un solo proyectil de aquellos podría destruir a casi toda Gran Bretaña. Ahora, el Oreshnik solo vuela a 10 veces la velocidad del sonido, pero a diferencia del Sarmat, usa combustible sólido y por tanto se puede emplazar en unidades móviles, se puede ocultar en bosques y otros de cubierta natural y se puede y la idea misma de que Occidente pudiese lanzar un ataque decapitador del liderazgo ruso es simplemente no, no es posible. Estamos en una situación pues en que Occidente sigue jugando con fuego y, hacen de cuenta que no existe capacidad de respuesta. Estamos esperando ahora un contraataque ruso después del segundo ataque de proyectiles ATACMS y Storm Shadow. Y de nuevo, el doctor Gilbert Doctorow, en una prolongada entrevista con Nima de la habló de cuáles serían los países objetivo, porque Putin ya había dicho que estarán atacando los centros de mando, las ubicaciones desde donde se están coordinando y se están tomando las decisiones para seleccionar y disparar contra los bancos. En el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, que también tiene armas nucleares, inmediatamente se pasaría a la guerra nuclear. Él piensa que Rumania, que es una base para muchos despliegues estadounidenses, también sería un blanco muy probable, ya que, aunque menos ahora que ha entrado un gobierno menos hostil a Rusia, la opción más probable sería Polonia. Y estas son las opciones que les repito para que se enteren, para que se den cuenta de lo cerca que estamos de que la situación se salga completamente de quicio. Podría ser también podría haber un ataque contra los centros de mando en Kiev misma. Y es ahí, pues, en donde nos encontramos en este momento. Estamos en el umbral de la guerra nuclear y la población de Occidente, en su mayoría, no se da cuenta en absoluto. Hay unos pocos expertos que hablan de esto y también la gente de los movimientos de paz está muy alarmada por estos hechos, pero los líderes de la Alianza Occidental están jugando con fuego al desconocer estas claras señales de la parte rusa de que ya se han extralimitado, que se ha cruzado la raya. Por tanto, es de gran importancia que entremos en en un nuevo paradigma. Hemos convocado una conferencia del Instituto Schiller para el 7 y 8 de diciembre, en la que estaremos presentando una alternativa. Y como dije desde el principio, tenemos que convencer a los países europeos y posiblemente hasta los Estados Unidos de que dejen de oponerse a la nueva configuración del BRICS, que incluye compuesto de una mayoría
global, porque si no, se encuentra la manera de acomodar esta nueva realidad, entonces nos aproximamos a la aniquilación de la especie humana. Tenemos que ubicar los temas de interés común en los que pueden salvarse las brechas, de tal forma que podamos resolver por la cooperación internacional los problemas del mundo. Y uno de los problemas más urgentes es el problema de la migración. Trump también ha mostrado con los nombramientos a su candidatura, perdón, a su campaña, que se propone detener en la frontera con México la migración de los migrantes de América Latina. Y esto podría quizás funcionar hasta cierto punto para excluir a los inmigrantes, pero no resuelve el predicamento y los sufrimientos de los migrantes mismos, a quienes se les violan sus derechos humanos. De la misma forma, los emigrantes de África y el sudeste asiático que emigran hacia Europa y han dado con una solución repugnante militar para repulsar a estos migrantes, supuestamente para convertirlos en un ejemplo temible para convencer a otros que no vengan y creando campos de refugiados que el Papa Francisco muy correctamente ha llamado campos de concentración, de los que la gente no puede irse una vez que son puestos ahí. África tiene 600 millones de personas que no tienen electricidad. ¿Por qué no juntar esfuerzos, las naciones europeas, los países del BRICS y los Estados Unidos, para impulsar un programa de urgencia para electrificar el África y también emprender proyectos transformativos, tales como la represa Inga en el Congo y el proyecto Transaqua, que básicamente podría surtir de electricidad a 12 países africanos y crearía un incentivo para que aquellos que ahora arriesgan sus vidas tratando de llegar a Europa y se ahogan en el Mediterráneo puedan quedarse en su país con la posibilidad de levantar su propia economía y superar el subdesarrollo, ingresando a las filas de los países de ingresos medianos. Y de esta misma forma, un programa de desarrollo para América Latina, lo cual es evidentemente posible en este momento gracias a la apertura del puerto Chancay, primer puerto de aguas profundas de Iberoamérica, que podría ser una vía arteria para programas de desarrollo de infraestructura para todo el continente, lo cual también animaría a los latinoamericanos a quedarse en sus países, que ayudará a construirlos. Entre tanto, hemos producido un folleto que les mostrará Denis dentro de poco. Y vamos a instarlos a todos ustedes, a quienes están participando en esta reunión de la Coalición Internacional por la Paz, a que empleen este folleto, este material informativo, para organizar a todas las organizaciones sociales con las que estén afiliados, iglesias, etcétera, porque este es el camino hacia la paz, este tipo de cooperación y la respuesta al problema de la migración es un componente de cómo superar el paradigma actual e iniciar una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para hacer frente
los problemas del hambre, de la pobreza, de la salud, que podrían fácilmente superarse si se lograra una cooperación entre todos los países del mundo y pasar a lo que yo llamo la edad adulta de la humanidad, en la que podrá superarse de una vez por todas la guerra y los conflictos, porque todos los que piensan que los problemas se resuelven mediante la guerra, mediante la acción violenta, conducen al peligro de una guerra nuclear, del uso de armas nucleares que eliminarían a la humanidad y por tanto tienen que eliminarse del panorama. Por tanto, se tiene que ofrecer a la gente un panorama en que se puede salir de esta situación. Lo que tenemos ahora es que la gente está muy asustada. En Alemania, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama Operación Plan Alemania, según la cual toda la población debe prepararse para una guerra con Rusia. Y están fortaleciendo los ferrocarriles exclusivamente en el sentido occidente-oriente, este-oeste, para optimizar el transporte de tropas al frente contra Rusia. Es una demencia. Esta es ya la burocracia de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, etcétera, ya no han decidido echar a un lado la política verde y militarizar a la Unión Europea, lo cual conducirá a la destrucción de Europa. A los alemanes se les está diciendo que preparen sus sótanos y garajes, que los adapten para condiciones de guerra nuclear. Es una idea completamente loca, pero tiene el efecto de asustar, de aterrorizar a la población, lo cual las hace, le da pesimismo cultural. Habrá manifestaciones en algunos lugares en Alemania y obviamente tenemos que hablar de qué se puede hacer en términos de multiplicar el efecto de estas manifestaciones y obviamente también vincular la conferencia del Instituto Schiller, sumamente importante, ese fin de semana, al que también se dirigirán muchos ponentes muy destacados del sur global. Esta es pues la vista de conjunto que quería darles y podemos comenzar a tratarlo.